Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Doctores, buenas noches. Profe, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo en orden? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Bien, Profesor, buenas noches. bien. ¿Cómo les terminó de ir? Digamos que bien para no preocuparlo. Bien, pensativos en el Doctor, examen. buenas profesor. noches. Lo vi muy bien en la audiencia. Estuvimos ahí. Bueno, ¿quiénes estuvieron? Doctor, buenas noches. Doctor, una pregunta, ¿y los que no pudimos estar, está grabada? Si esa quedó por YouTube, la encuentras. Una pero larguísima. Sí. ¿Y cómo la encuentro? Pones Diego KN y ya con eso encuentras como 10 colgadas. Sí, Dios santo. Vale, gracias. Nos dan duro con eso, pero bueno. Doctora, ¿qué pasó en esa audiencia? Pues no habían entregado todas las pruebas. De verdad que contratamos al mejor equipo de investigadores que hay, contrarreloj a buscar todo y pues en realidad se hicieron más de 24 audiencias de búsqueda selectiva. ¿Y qué es una búsqueda selectiva, doctores? Cuando hay información que goza de reserva legal, pues nos toca con un medio que es la autorización judicial para romper esa reserva y acceder a la información. Se hicieron más de 24 audiencias durante ese tiempo por parte de la defensa. Y sin embargo, paralelamente yendo a estudiar cada uno de los elementos. Doctores, y resulta que nosotros lo que hemos visto en esta materia, pues es lo que uno va a aplicar al interior, doctores, de la lectura de cada elemento. Porque ustedes cuando van a leer una prueba, doctores, o un medio probatorio, dicen algunos que pruebas cuando ya se probó algo. Medio probatorio hasta ahora va a ser usado o interpretado. Cuando van a hacer uso o análisis de un medio probatorio, doctores, ustedes tienen que aplicar toda esta teoría. Porque es la manera con las que ustedes pueden llegar a encontrar el alcance que va a tener la prueba o no. De tal suerte, doctores, que si hay una paginita borrosa, doctores, ¿qué tal que esa paginita borrosa sea la propia o la idónea para buscar la aplicabilidad de la teoría de caso que ustedes están aplicando? ¿O qué piensan ustedes aplicar el caso? Por eso esos descubrimientos tienen que ser lo más completo posible. Doctores, ¿qué pasa cuando no se entregan todos los documentos? Simple y llanamente el juez rechaza los que no se descubrieron. Entonces, es un tema muy importante, muy interesante. Pero eso que pasó el día de hoy, doctores, pasa en casi todos los casos, porque en esos casos, en todos los casos que tienen gran volumen de elementos materiales probatorios o edición física. Porque, doctores, es difícil, de verdad que es bien difícil ser 100% certeros en una sola visita y ir a entregar absolutamente todo. Pero bien, doctores. ¿Alguien estuvo acompañándonos? ¿Quién estuvo ahí? Yo estuve ahí, profe David Cortés. Yo estuve conectado un ratito. Profe, también. Me estoy conectado. También estuve, También, profesor. yo también estuve conectado. La abogada también, muy bonita. Algunos de ustedes, doctores, pues Laura, de pronto, Laura era la invitada que íbamos a traer, doctores, pero no vamos a poder alcanzar. Es más, la entrevistaron hoy en Caracol. Sí, Profesor, una pregunta. Mucho gusto, mi nombre es Viviana Daza. Viviana. El doctor Pipe es de la costa, ¿no? Él es del Cesar, creo. Del COPEI. Sí, yo soy de Codazzi y ya había escuchado hablar mucho de él y tiene muy buenas referencias como excelente abogado, uno de los mejores que ha dado por allá el Cesar. Mala persona, pero No, pero súper chévere. es un buen tipo, muy buen tipo. Trabajamos varios casos juntos. Unimos fuerzas, las dos firmas, para
poder sacar adelante los procesos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que necesite, que haya quedado con muchas dudas. Yo sé que alrededor de esa audiencia se generan 10.000 dudas, pero digamos que algo sustancial que les pueda aclarar. Eduardo. Doctor, referente a la audiencia del día de hoy, como bien lo dijo la doctora en su exposición, solo alcanzó a revisar 11 puntos del descubrimiento probatorio. ¿Esa audiencia tiene algún tiempo o se pueden aplazar o se pueden posponer varias veces la audiencia? Se supone que eso es una sola audiencia y no tiene por qué aplazarse, ¿sí? Porque se supone que para eso existe un tiempo para que entreguen todos los elementos antes de y uno pueda llegar a hacer toda la actividad investigativa. Aquí es el punto que nosotros vamos a encontrar. Fíjense, doctores, lo que está pasando en la actualidad al interior de los procesos. Prácticamente no nos entregaron nada de los procesos que estaban en la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez. Doctores, ¿hace cuántos años estaba la Fiscalía recogiendo estos elementos, doctores? Pues más o menos 2 años. Listo, doctores. Fíjense lo que se demora recogiendo la Fiscalía los elementos. 2 años. Listo. Nos corren traslado a nosotros en noviembre de los elementos para que nosotros a febrero, o sea, a hoy, ya hayamos analizado todos los elementos, pero también hubiésemos recogido todos nuestros elementos. Fíjense lo injusto del sistema. ¿Sí? Entonces, pero desde luego que uno hace humanamente, miren, doctores, la mayoría de casos a duras penas tiene un investigador. Acá en este caso teníamos 3 investigadores y somos 4 abogados trabajando al caso y no alcanzamos. Y no es que uno no quiera, simple y llanamente es que no es fácil. Usted lea y mire videos y escuche conversaciones. Lea, escuche conversaciones. ¿A qué voy, doctores? Que a veces se ponen a llenar de pruebas los procesos y lo que hacen es embarrarla, porque cogen un reguero de prueba que no tiene sentido y lo que hace es gastar tiempo. ¿Sí? Y sin embargo, a uno como defensor le toca a cada prueba buscarle la refutación. Y es por eso que uno se gasta su tiempito. ¿Sí? Después ustedes podrán observar más adelante, ya cuando vean procesal, que el que quiera puede ser asignado como un asistente al interior de un caso de estos para que aprenda y tenga conocimiento de cómo va a ser y van a ver que son días de trasnocho, trabajando duro. Pero a veces eso suena feo. Un día me entregaron 25.000 documentos, doctores, en un proceso y el juez dijo, en un mes nos vemos para audiencia. Y yo, señoría, pero en un mes no he terminado ni de leerlos. En un mes nos vemos. Y yo, señoría, pero no, en un mes. Llegó el mes, usted sabe que lo va a solicitar aplazamiento. No le admito aplazamiento. Compulsa de copias. Lo denuncié. Porque es que lo que pasa es que los tiempos tienen que ser adecuados también para una debida preparación. Allá no podemos sentar a una persona y le cayó un bulto, un carrado de expediente encima y ya con eso condenado. Y fíjense lo delicado. Si nosotros no decimos, oiga, hacen falta cosas, pues ¿qué tal en el juicio oral lleguen a practicar las cosas, a las pruebas de las que no fueron descubiertas, doctores? Eso sí es un problema. Porque eso no es garantizar un debido proceso. Zulma. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, es que en la audiencia de hoy, pues vi que una de las defensas exponía algo referente a la búsqueda selectiva en la base de datos por la defensa. Y pues tengo entendido que esas audiencias solo las puede solicitar la fiscalía. ¿Me podrías explicar, por favor? Claro. No solo la fiscalía. Inclusive hasta la representación de víctimas hoy en día puede hacer esas audiencias. Existe un principio que se llama el principio de igualdad de armas. Entonces, todas las pruebas que va a recoger la fiscalía, las mismas puede recoger la defensa.
pero cuando se necesita autorización judicial, hay que ir exactamente a pedir el permiso. Cuando ustedes vean los resultados de estas búsquedas selectivas en base de datos, los que son antiuribistas van a decir que nosotros somos unos mentirosos y amañadores. Los que son uribistas van a decir que nosotros somos los super berracos, o los que son una persona normal como yo, que simple y llanamente le gusta el derecho aparte de todos esos partidos políticos, va a decir que buen trabajo. Porque encontramos cosas muy importantes. De verdad que sí. Igualdad de armas se llama el principio. Y bajo el principio de igualdad de armas se puede extender. Aunque el principio de igualdad de armas es muy genérico, porque en realidad no existe tal igualdad. Siempre hay una... Creo que es el artículo 8º y 125. Desde el artículo 8º dice cuáles son las facultades. Ahí se puede decir que está la recolección de evidencias, pero en especial esta de la búsqueda selectiva en base de datos, todo se genera por la reserva legal y se solicita entonces la aplicación de una orden judicial para romper reserva. El 125 desde luego también coadyuva a actividades investigativas, pero todo hace parte del derecho de la defensa. ¿Listo? Jimmy. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Cuando ellos decían que de las pruebas, medio de pruebas del WhatsApp, mi pregunta era, ¿el WhatsApp era una migración o era una captura de pantallazo? Mire, eso es tan falso como el cariño que le tenía a uno la primera novia. Miren, unos supuestos pantallazos que son aportados por la supuesta víctima de todo esto. Cuando ustedes observen, en realidad, frente a eso, el hash que hablaba el juez, se van a dar cuenta que existe toda una teoría para garantizar unos principios de preservación probatoria. Y esos principios de preservación probatoria son la mismidad y autenticidad del medio probatorio. ¿Qué vamos a mirar? Que sea auténtico, que se cumpla con la recolección legal, y la mismidad, ustedes van a poder llegar a mirar que sí es auténtico, que no ha sido modificado y demás. El hash en realidad es la cédula que ustedes van a poder llegar a ver. Mejor dicho, si es una carpeta, y les explico de esta manera, si es una carpeta de contenedora de documentos Word y PDF, ustedes van a ver en el hash cuándo se abrió la carpeta, cuándo se creó, cuándo fue la última vez que se visitó, qué documentos se abrieron y demás. Fíjense, doctores, que eso sí es bien importante. ¿Sí? Eso sí es bien importante. Profe, una pregunta. Cuando de las copias que no eran ilegibles, que no se podían leer, ¿cuánto tiempo tiene la fiscalía para volver a entregar esas copias? Ah, no, el acuerdo fue que la semana entrante nos tienen que entregar todo. Todo. Porque nosotros dijimos hoy mismo, pero la fiscalía tiene que coordinar eso al interior de la fiscalía. Profe, una preguntita, profe. Con relación a las búsquedas selectivas para Fiscalía o Policía Judicial, tienen un mes, ¿y por qué para la defensa 15 días? No. Antes de la formulación de la acusación, también se tiene el mes. Después de la audiencia de formulación de acusación, de presentado el escrito de acusación, fíjense, esto lo van a aprender ustedes por allá en procesal. Durante la investigación, cuando se está investigando una persona, eso se llama etapa de indagación. Luego, cuando se procede
a la formulación de imputación, fíjense que se vincula formalmente a la persona al proceso, porque el proceso, la autoridad judicial, no es la fiscalía. Judicial, juez. ¿Listo? Se vincula mediante juez. Entonces, ya está la audiencia de formulación de imputación. Mientras está imputado hasta la presentación del escrito de acusación, eso se llama investigación. Entonces vamos, primera indagación, segunda investigación y luego ya de eso vamos a etapa de juicio. ¿Qué pasa? Durante la indagación y la investigación, el término son 30 días en la búsqueda selectiva en base de datos. Pero ya una vez surtida la etapa y se empieza la etapa de juzgamiento, ahí contamos 15 días fiscalía y defensa. Fiscalía y defensa. Ojo con esto, que se puede prorrogar la búsqueda selectiva, es decir, el juez dice, tiene 15 días para que le pida esa información a la entidad y la entidad tiene dentro de esos 15 días que darle la respuesta. Si la entidad no da permiso, no da, más bien, la autorización, no concede la información, ustedes pueden ir a una prórroga de búsqueda selectiva en base de datos. Y van a tener otros 15 días más, una única vez pueden prorrogar. Y si no dieron información, pues doctores tienen herramientas como un desacato, una acción de tutela y volver a solicitar la audiencia de búsqueda selectiva en base de datos. ¿Qué pasa? Que a veces los jueces le dan a usted un mes y usted en el mes, pues señoría, mire, finalmente no me entregaron una documentación, ese problema no es mío, ese problema es suyo, usted tenía herramientas, en realidad uno no tiene herramientas. Ahí es donde uno dice, no siempre que están hablando del debido proceso y no siempre están hablando de la igualdad de armas, pues hay una ventaja para la defensa. No, de verdad siempre hay una desventaja y más en ese tipo de diligencias. Juan. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, una pregunta. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, actualmente los organismos de inteligencia o de policía judicial no han podido interceptar las conversaciones de WhatsApp. Las pruebas que se han recolectado es porque en el momento de la incautación de elementos probatorios se encuentran chats dentro de los teléfonos. ¿Sí? ¿Cómo hacen ellos o cómo haría digamos, la fiscalía para determinar que esos chats fueron escritos por la persona a la cual se está investigando? Es decir, se podría demostrar que si es mi teléfono, tengo los chats, pero no fui yo. O solamente por el solo hecho de que el teléfono esté a mi nombre y le dice a mi nombre, ya esas conversaciones son mías. Juanito, lo mismo me pregunto yo. No sé qué irá a hacer la fiscalía. Doctor, sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay, doctor. Sí lo hay. ¿Qué hay? Recuperar la información que se cruza en los WhatsApp. Claro que se puede, pero si no tienen el equipo. No, doctor. Eso sabe dónde lo envía uno. Lo envía uno a Estados Unidos mediante una búsqueda selectiva con control previo. Claro, pero espera un momento, Edward, póngale cuidado. Acá estamos en unos pantallazos. Esa es la pregunta. ¿Cómo van a mirar la legalidad de los pantallazos? No tienen cómo. No, yo creo que eso era una prueba, un motivo fundado para solicitar la búsqueda selectiva. O sea, eso puede servir para solicitar la búsqueda selectiva para que ellos legalmente puedan obtener la información y posteriormente haberla legalizado, pero pues no lo hicieron. Pues así como el resto de cosas que se van a dar cuenta en este y en varios procesos, hay muchos medios probatorios. Sin embargo, le digo una cosa. Cuando uno acude a organismos internacionales para la introducción de la prueba, por más que ustedes digan hay legalidad, hay un protocolo. Resulta, doctores, que la creación de la prueba y quién es el que va a certificar la mismidad de la prueba y cómo vamos a garantizar la información que se va a suministrar. Y el hecho es, doctores, que no siempre se recupera el 100% de las conversaciones. Y cuando no se recupera el 100% de las conversaciones que quedan fraccionadas, dejan muchas dudas sobre el contenido mismo. De tal suerte, doctores, que esa práctica probatoria en realidad y en la práctica no está teniendo mucho éxito.
En realidad, lo mejor que se puede llegar a hacer es, yo tengo los chats, haga la extracción completa, inclusive con los chats que habían sido eliminados, que ustedes saben que eso se puede recuperar. Si fuera todo tan fácil, doctores, como a veces nos venden la idea, doctores, tendríamos prueba para todo. Para todo. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Créanme que no es tan fácil. Temas de contratación. ¿Ustedes se acuerdan también cuando en la época del BlackBerry? Que no era vulnerable. Después se volvió vulnerable. Y empezaron a traer información de esa naturaleza. Y desde luego la información queda muy cortada y ni siquiera había una coherencia en un relato escrito sobre lo que hablaban las dos partes. Profe, el Viper, el antiguo del Viper, cuando recién salen los Viper también con el tema de la mensajería, que muchos procesos no podían demostrar si realmente usted fue el que envió eso, porque cuando uno enviaba el código con el mensaje, era una operadora quien transmitía dicho mensaje. Perfecto. No, pero miren esto. En el caso del gobernador Lyons, ahí se usaba BlackBerry. Se trató de recuperar información acudiendo a bases de datos. Pero fíjense, doctores, que las bases de datos, los conmutadores no son infinitos. Ellos también tienen que eliminar. Y no todas las conversaciones estaban. Y saben que sí era lo que casi era imposible encontrar cuando habían emisión de datos de medios, como videos y demás. Cuando eran muy pesados, eso era un problema recuperar esa información. Y ese es un problema grandísimo que hay en la actualidad, porque la tecnología se presta, pero aparte de prestarse, no se garantiza todavía la recolección. Da tal suerte que, por ejemplo, no pueden interceptar una llamada de WhatsApp. Ojo, pero sí se pueden interceptar, claro, pero todavía legalmente no han podido. Ojo, ojo con eso. Y han creado otras aplicaciones para buscar también blindar las conversaciones y han sido buenas. Y a mí me parece muy bien, doctores, porque es que a veces, por ejemplo, tenía un caso de unos sex shop. Mi cliente le llamaban al celular y le pedían un consolador y el analista, doctores, que es el que interpreta cómo se lee la berraca gana, decía que supuestamente el vibrador, ahí se está hablando de la comercialización de lo que al parecer es un producto natural que pone en riesgo la vida. ¿De qué está hablando? O sea, en realidad el analista puede hacerle un daño a la investigación gigantesco. Es como cuando ustedes cogen el celular de la pareja. Cogen el celular de la pareja y la pareja un tipo la saluda a su linda y hermosa esposa y su esposa le responde, hola mi vida. Ustedes interpretan mal esa conversación porque ustedes lo están viendo desde otra óptica y en realidad es una simple conversación entre amigos. Lo mismo puede llegar a resultar al interior de dicho análisis que se presenta por parte de los analistas forenses. Cuando encontramos estas circunstancias, vamos a ver quien está analizando es un ser humano. Y cuando analiza un ser humano la información, es donde vamos a encontrar muchísimos bemoles, doctores. Bemoles. Por eso las interceptaciones telefónicas y las conversaciones escritas a veces llegan y manifiestan sobre la existencia de un lenguaje cifrado, y el lenguaje cifrado a veces ni siquiera existe. Es una invención a veces de los mismos funcionarios. Jason. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Doctor, qué pena molestarlo respecto de la audiencia y de lo que estamos hablando. Yo tengo dos preguntas muy puntuales sobre este tipo de informes o este tipo de pruebas. Dentro de un escrito de acusación,
los señores investigadores de la DIJÍN resaltan que por medio de un mensaje de texto se llegó a, etcétera. Dentro del escrito de acusación nunca apareció el sustento ni la prueba link del mensaje de texto y demás. Se van a preparatoria de audiencia y efectivamente pues el abogado no solicita nada al respecto. Pregunta, cada informe que se presente o discúlpeme si está mal, o sea, cada hecho indisorio o indicio, o lo que ellos plasmen dentro del escrito de acusación, efectivamente tiene que estar soportado con un informe, de lo contrario deben retirarlo del escrito, ¿o estoy equivocado? No, debe estar ahí, simple y llanamente. Recordemos algo, cuando hacemos relación de, nosotros vamos a ver el escrito de acusación, ustedes ven las formalidades que tiene un escrito de acusación. Desde el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, doctores. Ahí y el 337 van a haber anexos. Y entre los anexos, ustedes van a ver, doctores, aparte de la relación de hechos jurídicamente relevantes, van a encontrar qué son los anexos, y los anexos son los medios probatorios. Y en los medios probatorios simple y llanamente se titula el medio probatorio sin importar sus anexos. ¿A qué voy? Si vamos a mirar un informe, dice el informe de investigador de campo tal, y hasta ahí llega. Fíjense que el escrito de acusación no va a tener relatados todos y cada uno de los procedimientos que se realizaron para llegar a la conclusión de ese informe. ¿En qué evento sí se debe realizar, doctores? Ya en la audiencia preparatoria. Allá sí nos deben mostrar la legalidad del procedimiento. ¿Listo? Y mirar uno a uno de los pasos. Oiga, ¿usted cómo recolectó qué prueba gozaba de reserva, sí o no? Pero si uno mira el escrito de acusación no va a encontrar nunca la respuesta. ¿Listo? Va un poco más a la audiencia. Inclusive, lo que nosotros estamos pidiendo, las órdenes a policía judicial, es un factor muy importante porque el investigador no es una veleta suelta, sino por allá en los actos urgentes. Ya después tiene que ser una defensa, una recolección de pruebas coordinada y ordenada por el señor fiscal. ¿Listo? Para cumplir y garantizar todos los procedimientos legales y evitar que la prueba sufra un trastorno o que pueda estar en peligro. ¿Listo? Entonces es allá, esa audiencia. En esa audiencia que estábamos hoy. Ahora, segunda pregunta. Desgraciadamente, el 14 de diciembre me asesinaron un amigo por robarle un dinero aquí en el Boulevard Niza. Él venía de cumplir una cita en otro centro comercial, pero en el sur. Efectivamente, empezamos nosotros a verificar y efectivamente los tipos lo siguieron desde el éxito de ese centro comercial allá en el sur. Y vinieron a quitarle el dinero acá, pero efectivamente él ya no tenía el dinero consigo. La fiscalía no nos ha dejado conocer nada del proceso, pero pudimos hablar con el investigador. Eso fue 2 minutos y lo único que dijo que no entendía por qué la fiscalía no había ordenado o no había solicitado, por favor, que le entregaran, por ejemplo, los videos del centro comercial. ¿Sí? Nosotros, conociendo eso como tal, hemos hecho peticiones a la fiscalía para que nos deje hacer parte, porque conocemos de primera mano que efectivamente el éxito desapareció todos, o sea, las cámaras se borraron ese día completas. Entonces, ¿existe la manera o debo esperar a que la fiscalía me dé paso para poder solicitar ingresar dentro del compañero le ayudo porque poder solicitar, estamos en clase y él está el profe? Y poder solicitar que efectivamente antes de que se empiecen a pedir, porque ya se empezaron a perder los videos, o sea, para tener esa prueba, o sea, por ejemplo, de las personas que estaban con él ahí, cómo salieron, ya tenemos lo demás, pero justamente lo que está dentro de un centro comercial se está desapareciendo, doctor. Entonces, no sabemos cómo hacer. Perfecto. Importante. Y en tema de videos, de recolección de videos, los modem y los duran, se tiene una cámara y a veces el disco duro que va a guardar todos esos videos dura a veces 15 días. El máximo que dura 30 días.
Profe, sí. yo le ayudo con esa parte. 1 tera, 30 días. 500 gigas, 15 días. Más o menos así funciona. Las que yo tengo en un lugar de 1 tera, dura 30 días y ella automáticamente el día número 1 lo va reemplazando. Es como el funcionamiento, depende de la capacidad del disco duro. Y dependiendo también de la calidad del video. Sí, correcto. Cuando es un video muy bueno, pues ocupa mucho más espacio. Entonces, ¿qué pasa? Como corremos contra el reloj en esos escenarios, doctores, para mirar o evitar que se pierdan esos videos, porque la Fiscalía General de la Nación, lo curioso es que en los actos urgentes, ¿por qué no hace dicha investigación? Pues, doctores, con un poder de representación de víctimas se puede asignar un investigador privado. Y el investigador privado puede ir a solicitar los videos y se le pueden entregar los videos, iniciar una cadena de custodia y usted con esa cadena de custodia ir a entregarlo a la Fiscalía General de la Nación para que continúe la cadena de custodia. La otra opción es que el investigador pida, si no le quieren entregar, que congelen los videos, que los bajen y los tengan en custodia ellos hasta que la Fiscalía ahí sí vaya y recoja los videos. Pero el hecho es salvaguardar la prueba. ¿Listo? Y así se puede llegar a obtener la preservación de ese medio probatorio, doctores. Esto pasa muchísimo, doctores, muchísimo. Y hoy en día hay cámaras por todo lado. Entonces, en la consecución de las conductas punibles, normalmente dice, pero ¿por qué no pidieron esta cámara? ¿Por qué no pidieron esta otra? Pues, doctores, infortunadamente en los actos urgentes esa gente tiene mucho trabajo y no le van a trabajar a ese caso en particular con todos los protocolos necesarios para poder recoger la prueba. Eso pasa casi en todos los procesos. A menos de que sea un proceso de connotación nacional, y en el caso de ser un proceso de connotación nacional, le garantizo que llegan videos de toda la ciudad. Se lo garantizo, porque es la única manera para que puedan poner en funcionamiento a todos los funcionarios que puedan llegar a necesitar una investigación. Pero el resto, usted puede llegar a hacerlo de esa manera. Fíjense que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la víctima puede aportar las pruebas de la manera en que se le dé la gana prácticamente. Fíjense que la víctima, para esos videos, por ejemplo, inclusive se la pongo en este escenario. Si uno va a mirar, doctores, para el ente persecutor llegar al video, tiene que llegar a hacer la extracción con los datos para garantizar la mismidad de autenticidad del medio probatorio. Listo. Se lo lleva a la fiscalía. Perfecto. Almacén de evidencia y demás. Pero la víctima, según la corte, dice, la víctima simplemente viendo en la pantalla y grabando con su celular la pantalla, ya puede hacer el aporte probatorio. Sí, eso hice yo al frente eso hice yo con qué pena, con los videos del frente, porque efectivamente la policía me dijo, no, se perdieron. Le dije, no se perdieron, yo tengo todo, 15 cámaras del frente que ustedes no tienen, yo sí las tengo grabadas. Efectivamente vi placas, personas, motocicletas. Entonces, etcétera. en ese escenario, ¿qué es lo que le van a hacer? En ese escenario, se le hace la extracción de informaciones a su equipo. Ok. Para mirar que usted no modificó nunca dicho escenario. Ya viene un cuestionamiento de segundo plano, es, ay, ¿qué tal ese video ya esté adulterado? De eso se encargan los peritos. ¿Listo? Sí, señor. Son los expertos en sistemas. Y los expertos en sistemas mirarán si hay o no alteración. Pero la Corte Suprema de Justicia ha tenido mucha benevolencia porque pues en realidad no podemos comparar ninguna actividad, ni la representación de víctimas ni la defensa, a igualarla con el monstruo que es la Fiscalía General de la Nación con su cantidad de peritos adscritos más investigadores. Pues es una guerra que en realidad es muy desequilibrada. David. Sí, Doc, buenas noches. Ya que usted dice lo de las pruebas, y por ejemplo en el caso de Colmenares que se perdieron todos los videos, ¿ahí qué pasó con eso? No se perdieron. ¿No se perdieron? ¿Sí se encontraron? Los videos, lo que pasa es que es muy sencillo. En ese mismo caño mataron al hijo de un general. El caso lo tuve yo. Recogimos cada uno de los videos y resulta que es algo muy normal. Todos los conjuntos buscan es protegerse con las cámaras. Se protegían con las cámaras. Entonces, la visualización de las cámaras era en su predio, no en la mitad del parque.
A lo sumo, pedacitos que se alcanzaran a ver de tope. Perimetral. Exactamente, pero nunca, y es totalmente lógico que no exista una cámara es mirando hacia la mitad del parque. Cuando yo conocí ese caso, que lo leí completico, ahí habían videos, claro, pero que ninguno mostraba nada. No mostraba absolutamente nada, pues no habían videos prácticamente, no servían para nada. Pero después dijeron que era que los habían modificado y todo. Y en realidad no fue así. No fue así. No fue así porque además nunca se demostró que sí hubiese sido. Doctores, solo les hago un paréntesis. La víctima contrató una firma muy reconocida de investigadores privados en Colombia. Una firma muy seria. Y llegó a la conclusión de una muerte accidental. Como llegó a esa conclusión, dijeron que lo habían comprado. Esto es para que el que lo quiera entender, lo entienda. ¿Listo? Simple y llanamente así, los escenarios. Eso me ha sumado a todos los elementos, pues en realidad. Nos podemos dar en la jeta las horas que quieran, porque me conozco de caso de pe a pa. Porque además lo leí, personalmente lo tenía el doctor Gilberto Saavedra, que en paz descanse, que también se habían inventado que le había archivado el caso, y nunca lo archivó. Nunca estuvo archivado el caso. Sino que alrededor de eso se mintió mucho. Luego lo tuvo un amigo mío, Antonio Luis González, y él exageró un poquito en las cosas y ahí tenemos todos los errores que he presentado. Doctores, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Ya se está acabando el curso. Ya se está yendo todo esto. Aprovecho la oportunidad porque creí que lo había hecho ayer, pero estaba tan lleno de cosas en la cabeza, pero no lo hice. Para felicitarlos por ese segundo examen que tuvieron, doctores. Cuando hagamos un paralelo al final de la carrera, ustedes van a llegar y manifestar y decir, oiga, el leer la jurisprudencia sirvió. Porque fíjense, doctores, que ustedes al comienzo y el análisis de los hechos, de la situación fáctica, ustedes al comienzo, doctores, estudiaban, trataron de interpretar con lo que sabían, manejar los hechos con lo que sabían. Ya después, doctores, fíjense que ustedes demostraron una gran fortaleza argumentativa que les permitió llegar a concluir que ustedes ya no comen entero. Que no se comen el cuento entero. Y eso es lo que se pretende, doctores. Y lo que se buscaba. Mirar desde otros ojos cómo puede llegar a funcionar un sistema penal. Al comienzo, cuando yo les decía, venga, hagan una crítica, y muchos me apoyaron el fallo. Ahí está el primer error. Comprensión de lectura, doctores. Si yo les digo a ustedes, hagan una crítica, así ustedes no tengan con qué criticar, busquen argumentos para criticar. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a generar habilidad argumentativa. Eso sí que les va a funcionar en las audiencias públicas, en las cuales les toca a ustedes a veces improvisar, porque les salen con cosas que ustedes no tenían ni siquiera presupuestado, y eso le pasa a todo el mundo. Pero hay que tener un detenimiento al respecto. Sin embargo, doctores, quedé muy contento con lo que se realizó al interior de los grupos y algunas personas en particular que no participaron en grupos. Y en virtud también de la colaboración y la participación que se ha hecho durante el curso, la nota para ese segundo corte es de 5 para todos. ¿Listo? Vuelvo y repito, me encantó el ejercicio. Y espero que siempre lo sigan haciendo a lo largo de todo el derecho penal. Sí que lo van a aplicar, doctores, en procesal. Pero
desde luego en penal especial, pues doctores, penal especial van a coger tipo penal y lo que van a mirar son casuísticas todo el tiempo. Solo que ustedes ya saben, esta es una conducta culposa, no lo va a aplicar un intercrímenes. A estas dolosas lo va a aplicar un intercrímenes. Hay coautoría, con todo un intercrímenes. Que fue una dolosa, pero fue instantánea. Bueno, miramos el tema de legítima defensa. Y todas estas circunstancias sí que van a tener una gran validez. Entonces, pues, aparte de felicitarlos, quería comunicarles eso. Vamos a mirar cómo vamos a proceder con el examen final. Va a ser algo muy sencillo, pero más tarde vamos a dar más instrucciones al respecto. Primero quiero las manos que se levantaron ahí. Andrés. Profe, buenas noches para todos. Bueno, antes de hacer una pregunta, que no me quiero ir sin ella, yo sí quisiera agradecerle porque realmente, pues, iniciando esta carrera, pues, me estaba desilusionando por diferentes motivos que pasó con algunos profes. Pero con usted, profe, realmente digamos que con los profes actuales de este periodo, realmente estoy bastante contento. Y, profe, lo que usted acaba de mencionar, el análisis de la lectura, creo que fue bastante sustancioso, no, pues lo digo a nombre propio, pero yo creo que más de un compañero también comparte dicho sentir. El analizar, el argumentar, el criticar, los ejercicios que hemos hecho frente a todos los casos que hemos expuesto y verlo desde diferentes puntos de vista, creo que es una forma de lograr lo que usted mencionaba, la habilidad de cuestionarnos absolutamente en todo, ¿no? Frente a esto. Y creo que en eso consiste todo este tema del derecho penal en especial, y es de que no hay una sola respuesta, no hay una sola razón, sino que hay muchas, y hay que buscar es realmente empezar a, lo que le decía ayer era como de empezar a descartar todas esas posibilidades y llegar a esa que realmente nos puede dar como el gane o el pierde frente a cualquier situación o cualquier caso. Concluyo esa parte con agradecerle con eso, profe. Realmente aprendí demasiado con el ejercicio. Lo han mencionado varios, los conocimientos que el profe tiene y lo que nos ha compartido, inclusive con las personas que ha invitado. Creo que es bastante importante lo que hemos desarrollado. Entonces, sí, gracias por la situación. Gracias. Y la pregunta que tenía era, profe, pues ya hablamos de todo el tema de la parte de defensa personal, todo el tema de estos delitos y demás. Me queda una duda, es que siempre he tenido como un paréntesis allí con el tema de las armas, ¿cierto? Se menciona mucho esto. Pues yo entiendo que armas puede ser cualquier objeto que uno utilice para agredir, de por sí se considera un arma, ¿no? Pero puntualmente esta diferenciación frente a las armas, qué sé yo, neumáticas, todo este tipo de armas que son similares, que ya usted había tocado el tema, pero usted me puede regalar dónde uno se puede orientar con qué norma específicamente de que, oiga, usted realmente no puede cargar una arma neumática, qué sé yo, un gas pimienta, un tambo, no sé, diferentes aspectos de estos. ¿Por qué se lo pregunto? Por ejemplo, yo cargo... Es una especie como de navajas y demás, pero soy entrenador de alturas y los utilizamos para cuando van a sus procesos de rescate para los cortes de las cuerdas y demás, ¿sí? Entonces ahí me causó la pregunta porque pues tiene un costo considerable y digo, oiga, donde me la lleguen a quitar, pues ¿cómo puedo mostrar? Pues sí, la utilizo porque en los entrenamientos las utilizamos, pero ¿cómo es todo esto? ¿Dónde lo puedo marcar? Porque por aquí está leyendo en el código, perdón, el código no, sino en el código de policía, y decía que a excepción si uno demuestra que por su oficio o trabajo requiere dicho elemento o algo así. ¿Usted me puede dar como una luz frente a eso? Muchas gracias. Desde luego sí es allá en ese código. En lo penal no vas a encontrar absolutamente nada. En lo penal vamos a ver armas blancas, objetos contundentes y armas de fuego. Esas son las 3 modalidades que vas a encontrar a lo largo del procedimiento penal. Qué pena, doctor, interrumpiendo. Y el tema de estas nuevas armas traumáticas que ahora está de moda, eso. No es arma de fuego. Es un objeto contundente. Puede funcionar. Profe, pero entonces allí, ¿cuál sería? Porque digamos que mencionan mucho, inclusive el tema de la noticia, además mencionan que el debido permiso. Pero digo, oiga, pero entonces, ¿cuál es el permiso para estas cosas? ¿Cómo se maneja eso? Las traumáticas también requieren de un permiso especial. Sí, como deportivas. Sí. Fue madre, se me fue la paloma. Hace unos días estaba hablando de eso precisamente. Profe. Dime. Una preguntita. El decreto 2535 del 93 de las fuerzas militares
¿No es la que reglamenta lo de las armas? Sí, sí, sin lugar a duda, pero ojo que con las traumáticas en especial está pasando algo. Hay alguien que expide, no, hermano, se me va. Profe, es que eso no está reglamentado. Lo único que se dice es que el vendedor le entrega como una tarjetita de propiedad y que usted no debe portarla en el cinto, sino digamos, dentro de un carriel o algo, pero no llevarla al cinto. Ya Es les voy a básicamente. averiguar cuál es la cosa. Hace unos días un amigo estaba en el trámite. Por eso, compañeros, pero entonces digamos allí, digamos que lo que busco es como tener esa claridad frente, supongamos, tenemos una pistola de esas traumáticas, la tenemos en el, qué sé yo, en el baúl del carro, en la maleta, bueno, donde sea. Entonces, lo que uno ve mucho es que las pueden decomisar la policía, pero ¿con qué argumento uno puede decir, oiga, no porque la tengo en tal lugar, no sé, el permiso es este? Es que creo que en eso hay como, dicen, no, debe comportarse con la Con un debida autorización, argumento de pero ¿dónde? ¿Cuál es? 150.000 pesos para el policía. Exacto, eso es lo que no es la razón de ser, pero entonces realmente ¿qué es lo regula y cómo uno puede tener ese tipo de datos? Segundo, doctor. Yo creo que el señor Ocampo nos podría sacar de esa duda. ¿Quién? El señor Ocampo, que él es de la policía. Como en Colombia todos roban, no solo los policías. No. Los que trabajan en finca raíz y todo el mundo roba en Colombia. Creo que es Esteban el que es de la Lo que se policía. dice es que Sebastián, ese tema no está reglamentado. Esas armas no están reglamentadas. O sea, no hay un reglamento específico sobre eso. Pero entonces si no están reglamentadas, no habría problema en portarlas. Y no la debe portar es al cinto. Pero cuando las decomisan, pues, exacto. Y que uno no tiene ni siquiera idea. Exacto, es que esa es la cuestión. Entonces, ¿uno con qué le puede argumentar uno en el momento que vayan a incautarla o algo? ¿Sí? Y lo que el profe dice es que las de cortopulsantes, entonces lo vuelvo y repito, digamos, yo porto una que sí es especial, es cortopulsante, tiene la página de sierra y demás, pero por el oficio que yo desarrollo. Y pues el código policial allí refiere eso, dice demostrando su oficio y demás. Entiendo que cuando la incautan, entiendo que cuando la incautan, uno tiene el derecho de ir allá a, pues, donde se la incautaron y decir, demostrar, oiga, ejemplo, los de en la parte de seguridad privada, no, es que el tambo a mí me lo dan de dotación y yo lo porto o algo por el estilo, no sé, creo que se puede justificar o algo así. Por eso usted debe tener un carnet o algo donde usted... El carnet viene siendo expedido por las empresas de vigilancia, se tramita y se inscribe el arma ante una entidad que llaman a decir cuál es que es, dice Renoa, no sé, una base de datos. Y ahí, con eso, se puede portar el arma traumática. En ese sentido, hay personas, perdón, profe, hay personas que también hacen parte de un club de tiro y esas personas están capacitadas para manejar un tipo de armas. Entonces, esas personas sí podrían portar esas armas traumáticas, no letales, pero lo que dice Juan Carlos es verdad. Ese tipo de armamento no está reglamentado tampoco en Colombia y no hay un sitio o una norma que le diga si usted puede portarla o alguien con puede eso. portarla. Exactamente lo que está diciendo Esteban es cierto. Lo que sí puede constituir es un decomiso, ¿cierto? Desde el código de policía. Si yo demuestro, en realidad, miren, es lo mismo que una persona que se dedica, es chef, tiene que cargar el carnet que lo acredite como chef. Tiene que cargar algún documento que le permita demostrar que es chef. Si no, de lo contrario, es sorprendido con armas blancas y pueden ser objeto de comiso. ¿Sí? Lo mismo está pasando con estos elementos. Pero lo que dice Andrés, pues eso me habla a mí un billete largo, yo no tengo que, pues uno demostrando la actividad, es imposible que se la pretendan llevar de forma legal, ¿no? Sin embargo... Entonces, pero en ese momento entonces lo que le entiendo es que sí me podrían decomisar porque obviamente digamos que no entraría uno ahí como a discutir con el oficial de policía, simplemente entiendo que cuando incautan a alguno vaya donde lo incautaron y oiga, vea, yo lo utilizo para eso lo justifica y se lo devuelven, es lo que entiendo. ¿Sí? Esas armas se dan a disposición de la inspección de policía, lo que es armas blancas y todo eso, si usted lleva el comprobante, el inspector de policía se la devuelve. Y si no, después de cierto tiempo, mandan instrucción.
Ok, compañero Esteban, y en ese caso, por ejemplo, entiendo que el comparendo que se hace, ¿no? Porque cuando hay incautación, muchas veces de una vez les aplican el comparendo, ¿cierto? Por la policía. También al momento de ir uno allá a justificar, hay que hacen retroceso, bueno, eliminan, ¿cómo es el rollo de ese comparendo? Sí, ¿Cómo pues se ahí maneja? ya usted lo atiende en descargos y ya verifican el procedimiento. Si usted hace alusión de que usted vive de eso y en ese momento pues se dirigía hacia su trabajo o salió del trabajo, XY, pues ahí ya, si lo eximen, pues por la conducta, pues lo eximen y si lo declaran culpable, pues le hacen acreedor de la multa. Así es. Miren, importante, debido proceso. Allá también se desarrolla un proceso normal. Ojo, se rinden unos descargos y todo el cuento y se hace práctica probatoria y se mira si sí o si no empieza a funcionar la sanción o no. Ojo con esto, cuando ustedes sean objeto de un comparendo, doctores, del cual no están de acuerdo, cuando le digan aquí firme, ustedes van a poner apelo, doctores. Apelo. Y póngalo ojalá así de grande. Porque los van a llamar obligatoriamente a una audiencia inmediatamente en la cual ustedes van a rendir todos los descargos necesarios. Doctor, el infractor tiene una casilla destinada para él y él puede hacer uso de ella. Exactamente. O sea, en vez de la firma se pone apelo o se pone la firma con la apelo. firma. Junto con la firma. El tiempo son 5 días hábiles para hacer la apelación. Una vez interpuesto el comparendo. Exactamente. Lo que pasa es que si uno le pone al comparendo el apelo, inmediatamente surte la apelación y es diferente la tramitología si uno lo hace inmediatamente a si espera a tener que volver a ir hasta la autoridad de tránsito para ir a consignar una apelación. Entonces la recomendación es apelo. ¿Listo? Jim. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Pues nosotros estuvimos dialogando con el grupo profesor Plaza, que pues sale de contexto un poquito lo que le vamos a decir. La clase suya muy dinámica, profesor. La verdad, pues aprendimos y que también las sesiones que su mesón nos ofreció, las explicaciones, los videos. Nosotros estuvimos hablando con César Castro, que él tiene también pues así como una especie de fiduciaria. Y pues él también tiene conocimiento, Florencia, don Edgar, don Willington. Y la verdad estamos muy agradecidos, profesor. Era solamente eso. Queríamos decirle desde hace rato. Gracias, Jim. No, la gracia es, pues, el tema de la virtualidad es bien complejo y por eso trato de hacerlo diferente y apoyarnos en muchas cositas, videos y demás. Y lo de los invitados me parece muy chévere porque siempre oxigena bastante el curso. Hoy les mando muchas saludos el doctor Enríquez, está acá en Bogotá. Iba a tratar de conectarse a hablar un tema en particular el día de hoy, pero no alcanzamos. Sin embargo, doctores, es el último curso. Dicen por ahí, con esta me despido. Ya informé el día de hoy que me va a tomar un receso de la universidad. Va a ser un tiempito larguito en el cual dejaré de dictar clase. Pero sin embargo, cuando vuelva, aspiro a ver si le podemos pegar al consultorio jurídico 4 para enseñarlos bien viejos mañosos al interior de un proceso penal. Esa clase es del carajo. Yo creo que es el tiempo prudencial. Estoy agotadísimo. Mañana tengo que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Comprenderán cómo es esto. Pero cuentan conmigo para lo que quieran. Tienen mi teléfono y lo que necesiten. Y simplemente me escriben, hablamos y no hay ningún lío. ¿Listo? Lorenita, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una duda. Yo sé que es un tema que no hemos tratado, pero me surge la duda. Una ley en blanco es una ley inapropiada, pero ¿cuándo se ejecuta la implementación de una ley en blanco en un caso, una casuística? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo se genera la implementación de una ley en blanco? ¿O cuándo se ve reflejada una ley en blanco en un caso?
Listo. Cuando tú vas a hacer el estudio de conducta y luego vas a mirar la tipicidad, te vas a ir al tipo penal. ¿Te acuerdas del concurso de conducta, el concurso de delitos, concurso aparente, por ejemplo? Que llegamos y decíamos, oiga, hay dos tipos penales que pueden llegar a funcionar. Y uno dice, pero en realidad es aparente, pero en realidad el que más se ajusta es este. Cuando tú miras ese escenario del que más se ajusta es porque tú estás haciendo un estudio decantado bien del tipo penal para poder llegar a decir, oiga, los ingredientes objetivos del tipo y los ingredientes subjetivos del tipo penal, según esta casuística, se adecúan acá. Entonces tú vas a mirar, bueno, el recibir dinero del público. ¿Cuál es la conducta que está prohibiendo recibir dinero del público? Pues te remites a captación masiva habitual. Pero si tú lees el tipo penal, dice el que capte dinero del público. Entonces tú vas a decir, ¿pero qué es captar? ¿Recibir? Porque si es por eso, todos estamos presos. Entonces, ese tipo penal, por sí solo, con la simple y llana lectura, te está diciendo, yo no tengo la respuesta. Es necesario que usted mire cuál es la respuesta. Y eso es lo que llamamos tipo penal en blanco. Por obviedad, nos remite a otra disposición legal. Entonces, ahí es donde nos vamos al decreto 4334 del 2008, que dice al que capte dinero de más de 20 personas. Entonces eso lo traes al escenario del punible de captación masiva habitual y ahí va uno a hacer el complemento. También miramos, por ejemplo, la propagación de epidemia. ¿Pero qué es una epidemia? Para llegar a ese escenario, lo primero que uno llega y dice, venga un momentico, ¿qué es epidemia? Tiene que ser declarada. ¿Y quién la declara? Las autoridades. Entonces te remite, fíjate que te remite inmediatamente a otra disposición. Primero identificar que es una epidemia, porque el código dice epidemia, simplemente. Pero una epidemia que es una gripa, no. Tiene que estar declarada. Había otro, por ejemplo, este de salubridad también, que estaba de moda estos días, se me fue la paloma. No era propagación, sino violación de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria impuesta por la autoridad competente incurrirá en prisión. Pero ¿cuál es la medida sanitaria? Entonces tienes que irte por la simple lectura del artículo, vas a ver que no tienes respuesta. Cuando ves que es imposible que el artículo te dé respuesta, te está remitiendo, desde luego, a otra disposición legal. Mira la diferencia con un homicidio, por ejemplo, que es un tipo que ya está completo. Y dice, el que matare, pues tú ya sabes, vida, lo mató y simple y llanamente no hay que hacer más ejercicio de irse a ningún lado para que diga alguien que es la muerte. No, simplemente es claro el tipo penal. Excepcionalmente, si preciso hoy borré una sentencia sobre tipos penales en blanco, pero te recomiendo que mires, hay jurisprudencia al respecto de solo tipos penales en blanco desde la óptica de la Corte Constitucional. ¿Listo? Mira qué es tipos penales en blanco y vas a poder comprender todo esto que te estoy diciendo de una mejor manera. Vuelvo y repito, lee el artículo. Tú piensas, bueno, esta conducta se puede adecuar en este tipo penal, pero este tipo penal no me está diciendo exactamente todos los requisitos. Necesariamente tengo que ir a un complemento. Y ahí es donde te toca ponerte a investigar, porque además, entre otras vainas, el tipo penal no te está diciendo tiene que remitirse a tal normatividad. No, lo deja libre, lo deja abierto, ¿cierto? Y es donde tú tienes que entrar a determinar qué es lo que dice. Mira un escenario. Para muchos hay discusión al respecto, pero yo soy de los que piensa que esto sí necesita un complemento normativo. Contratos sin el lleno de requisitos legales. Y si tú miras ese tipo penal, pues, ¿cuáles son los requisitos legales? Fíjate que el artículo no te está diciendo cuáles son los requisitos legales. Por ende, te toca remitirte a contratación estatal.
y en contratación estatal encontrar la respuesta. Pero no está acá. No está acá. Entonces, son los tipos penales en blanco. ¿Listo? Lore, hay un video en YouTube explicando tipos penales en blanco y también hace alusión a los fallos de la Corte. Dura 5 minuticos, te lo recomiendo. Busca tipos penales en blanco y ahí te va a salir. Es didáctico como los que yo trataba de poner siempre. Ahí lo vas a encontrar, ¿listo? Edwin. Buenas noches, ¿cómo está usted? Súper lejos te escucho. Ya estamos cuadrando ahí. Peor. Bueno, buenas noches primero que todo. Pues primero que todo, cuando estábamos terminando el trimestre pasado, estaba un poco aburrido y me iba a retirar de esta carrera. ¿Por qué? Por los profesores. En realidad me sentí muy agobiado por eso, ¿sí? Al saber que usted se retira siendo tan buen profesor, pues o sea, le da a uno como pensar, ¿no? Entonces, ojalá sea muy pronto que vuelva con sus conocimientos, con esa forma de ser y pues aprendizajes muchos, ¿sí? Entonces, agradecerle de corazón. Lo segundo, algo que puede sonar un poco tonto para los compañeros o algo, pero yo sí quisiera saber qué función cumple este público, la Procuraduría en el caso de la investigación o en una audiencia, ¿qué hace o qué puede hacer? ¿Quieres que te responda con otra pregunta? Les puedo preguntar a todos ustedes qué hace la Procuraduría, doctores. Porque les digo la verdad, yo no sé. Garantizar los derechos. Pero es que el juez está violentando derechos. El fiscal está violentando derechos. ¿Cómo es eso que un funcionario público tiene que revisar el actuar de 2 funcionarios públicos? Claro que sí, y conozco algunos procuradores muy buenos, muy buenos. Los tipos fundamentados, soy amigo de ellos, pero yo les digo, de verdad que ustedes no deberían ser procuradores, sino deberían ser nombrados jueces para ayudar a la descongestión. Pero como es un tema burocrático, no es permitido. Pero es triste ver. Volvamos al caso que vimos de los muchachos del CTI. Le preguntan a la procuradora observaciones y ella no, ninguna. La mayoría de veces es así. Coadyuvo, coadyuvo, coadyuvo. Pero en realidad no se está garantizando nada. Por el contrario, la mayoría de veces están yéndose hacia el lado de la fiscalía y hundiendo más el barco de la defensa. Hay un caso en Valledupar en el cual yo no quiero ni 5 al procurador y él no me quiere ni 5. Yo creo que nos odiamos. Pero soy el único que le grita en las audiencias. Digo, oiga, despierte. Se supone que su labor acá es buscar garantizar los derechos, no violentarlos, pero usted sus intervenciones simple y llanamente quiere violentar derechos. Y ha servido porque ya en los últimos escenarios ya se puso a pensar bien sobre que hay que garantizar derechos para todos los sujetos procesales. Cuando ustedes observan, por ejemplo, vean el caso de la audiencia de hoy. Ahí habían 2 procuradores. Solo puede tomar la vocería uno. Es igual que cuando existimos 2 defensas, una principal y una suplente, solo puede hablar el principal o si se designa el suplente para que hable ese día, habla el suplente, como vieron con el caso de Laura Camila Toro. Doctores, en ese caso, la Procuraduría coadyuvó la petición de la Fiscalía y la representación de las víctimas para imponer medidas de aseguramiento en contra de Juan José Salazar.
es decir, nuestro cliente. Y plantean muchos interrogantes y demás, pero fíjense que por lo menos tuvo un criterio y tuvo una argumentación para llegar a decir y a explorar su punto de vista que se asemejaba a los otros actores, pero sin embargo se marcaba con una diferencia. Bueno, eso es un trabajo bien hecho. Ella consideró que tocaba imponer medidas de aseguramiento. Mire, ya estamos en audiencia preparatoria. Juan José en libertad y no ha pasado absolutamente nada. No se ha volado, no ha perdido ninguna prueba ni nada, ¿no? Sin embargo, así, doctores, independientemente de eso, cuando ustedes miran la creación del sistema penal acusatorio, ustedes van a ver que nos robamos la idea del procedimiento anglosajón, solo que con la diferencia de, doctores, que allá tenemos jurado de conciencia. Acá no, doctores. Gracias a Dios. Porque estos medios nos tienen tan jodidos que todo el mundo estaría preso. ¿Sí? Acuérdense, doctores, hace 20 días cuando empezaron esta clase, ¿cómo tenían ustedes la visión de un delito? ¿Cómo miraban y cómo llegaban y ustedes decían, por Dios, este tipo hay que meterlo preso? Y después, ¿cómo llegaron a analizar el caso del perro? ¿Cómo llegaron ustedes a conclusión de decir, venga, pero es que hay hechos indicadores, no hay hechos jurídicamente relevantes, en realidad queda una duda y que tiene que ser resuelta a favor del tipo? No se sabe en realidad si fue el mismo perro o no. Todas esas circunstancias. Doctores, ¿se imaginan un jurado de conciencia? Pues van a sacar a todo el mundo de la sociedad y para todo el mundo de la sociedad todo es delito. Porque nosotros estamos mal educados sobre derecho penal. Entonces, doctores, esa invención del jurado de conciencia se eliminó y se creó la participación del Ministerio Público. Por eso ustedes van a escuchar el representante de la sociedad del Ministerio Público. Y así es. Se supone que es quien representa a la sociedad, la Procuraduría. Yo no estoy diciendo que la institución sea mala, no estoy criticando absolutamente nada. Lo que pasa, doctores queridos, es que su aporte al interior de un proceso no es vinculante. Y como no es vinculante, pues simple y llanamente, ¿qué onda, güey? ¿Sí? He estado en casos que la Procuraduría pide absolución, la Fiscalía pide condena y condenan. Es decir, nos pasamos por la faja lo de la Procuraduría. Entonces, en realidad, analicemos, ¿vale la pena tener ahí o no? O más bien cojámoslos y démosles un importante cargo desde la judicatura. Yo creo que esa es una muy buena solución. Una muy buena solución. Porque un funcionario vigilando la actuación de dos funcionarios, no sé, no me parece. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo más que decir, doctores? Jonathan, ¿qué hubo? ¿Qué tal, profe? Muchas gracias por todo. No, lo único que hay es gratitud. Como lo decían muchos de mis compañeros, creo que todos teníamos una visión diferente al inicio y se ha venido transformando positivamente. Creo que es un espacio, entendiendo que usted también se va a tomar un receso de la universidad, pues es un espacio para expresarle esa gratitud. Muy seguramente nos volveremos a ver ya en la presencialidad más adelante, no lo sabemos, pero pues también le deseamos muchos éxitos en sus nuevos proyectos, en sus, por lo que nos dijo su compañero, su amigo nos dijo que se va a casar, pues le deseamos lo mejor de lo mejor, que sea una familia muy, muy bonita, llena de cosas muy buenas. Sé que esto es un ámbito académico, pero no dejamos de ser seres humanos y creo que eso es lo bonito de la vida, ¿cierto?
que independientemente desde nuestro rol, desde donde estemos, pues seguimos siendo seres humanos en pro de una sociedad. Gracias. Y muchas gracias por todos sus conocimientos, por sus metodologías y también lo que nosotros podamos ayudarle, cuente con nosotros. Y sé que es así. Gracias. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Sí, señor. Nada más y nada menos que con ustedes, Su Majestad. Alvarito. Lo mejor de lo mejor. Pues, gracias, doctor. Doctor, a título personal, yo sí tengo que agradecerle, toda vez que, si bien es cierto que yo antes leía jurisprudencia, pues ahora en mí sí se ha fomentado realmente la lectura y el análisis jurisprudencial. Es una de las cuestiones que realmente amén de la forma como dicta clase, me ha encantado. Ya a nivel de lo que se venía hablando, y hay algo que a mí siempre me tiene mal, es cuando se habla de igualdad de armas dentro del sistema acusatorio. La verdad es de que la igualdad de armas yo nunca la he visto, ni he podido entender de dónde nació ese principio, amén de que, hombre, hoy en día para poder defender a una persona se necesita de unos investigadores para poder conseguir elementos probatorios. Pero si la persona no tiene la capacidad económica, y muchas veces sí, independientemente de que la Defensoría tiene muy buenos abogados y todo lo que tú quieras, se requiere de una u otra forma un equipo que realmente ayude a buscar los elementos para hacer una defensa efectiva. Y con este sistema pues realmente yo no lo veo. Toda vez, usted mismo lo planteaba ahora, que 2 años ellos en una indagación, cuando llegan a la audiencia de imputación, realmente llegan pero súper armados. La fiscalía es un ente pero bravísimo, tiene absolutamente todo en contra de personas que realmente están totalmente desamparadas. Entonces, ¿de dónde nació ese principio? Siempre me ha tenido pues en duda, una cuestión que realmente no se da, ni aún cuando la persona tiene la capacidad económica para contratar un buen equipo de profesionales en la defensa, y ellos a su vez tener un buen equipo de investigadores. Y se ven a gatas precisamente por el poder tan inmenso que tiene la fiscalía. ¿De dónde es el principio, doctor? No hay respuesta a eso. Simple y llanamente concuerdo con todo lo que estás manifestando. Máxime que yo creo que uno de los errores estructurales del sistema es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de Defensoría Pública también tiene unos investigadores, pero es muy poco la asignación que se le hace. Por allá algunos casos especiales se les da esa asignación. ¿En qué momento se perdió el oriente en esto? Cuando dijimos que la Defensoría Pública a cualquier persona se le podía asignar un defensor público. Cuando hicimos ese escenario, pusimos en desventaja un parámetro muy importante, y era que la Defensoría Pública era para buscar defender las personas que no tenían medios económicos que pudiesen solventar al momento de requerir una defensa. Hoy en día un trillonario puede llegar a ser defendido por Defensoría Pública. Miremos cómo resultó David Murcia, la esposa, todos defendidos por Defensoría Pública. Listo. Si nosotros concentramos bien la Defensoría Pública en los que no tienen medios, pues la congestión va a ser mucho más grande. Porque a estos pobres abogados de la Defensoría me los saturan de una mano de procesos que no alcanzan ni a leerse. Entonces, fíjense que entre otras cosas, eso afectó mucho al litigante. Porque el litigante antes sí o sí se veían en la obligación de contratar a un litigante. Hoy en día dicen, no, voy con Defensoría Pública, voy a preacordar. En estos días, por ahí hablé con alguien, le dijeron, no, si usted va a preacordar no contrata abogado. Porque pues para un preacuerdo eso es algo sencillo.
Ah, bueno, y si no lo aceptan el preacuerdo se tiene que ir para juicio. Entonces, digamos, ya después llega un defensor y ya la embarró mucho el otro abogado, o sea, se presentan muchos bemoles. Si nosotros dejamos en serio eso recargado solo para los que sí requieren, vamos a encontrar gran ayuda. Pero también el tema probatorio es muy importante. El sistema penal acusatorio se reviste una característica, es la prueba técnica. La prueba técnica hoy en día tiene una gran diferencia con todos los ordenamientos. Miren ustedes cómo en civil, en administrativo, se da el manejo probatorio. Lo van a ver ustedes en probatorio. Cómo ustedes cogen el Código General del Proceso y hagan un análisis de la prueba, pero acá esa misma prueba que tiene el Código General del Proceso, resulta que esa misma prueba acá requiere una cadena de custodia. Y ya con eso cambia el escenario. Y cadena de custodia no la puede generar cualquier persona. Entonces tenemos que tener una persona que tenga un curso de policía judicial. Y esa persona que tenga un curso de policía judicial, pues ya tiene una especialidad. Y así sucesivamente. Extracción de información, valoraciones psicológicas, médicas, lo que se les ocurra. Sobre cualquier experticia. Sin embargo, en las otras ramas del derecho también se van a usar experticias, pero no tan técnicas como lo tienen que hacer acá. Y ese es el gran problema que tenemos. Fiscalía General de la Nación no tiene 25.000 funcionarios como dice tener su planta. En realidad, Fiscalía General de la Nación tiene 4 veces eso, porque tiene apoyo de todas las entidades. Y es muchísima gente lo que puede estar alrededor de un proceso. No vayamos lejos. ¿Quieren que les comparta el escrito de acusación de un caso de connotación nacional? Está publicado hasta en medios de comunicación. Para que miren cuántos funcionarios del CTI participaron al interior del proceso. Siendo esto más de 14 funcionarios del CTI, es decir, 14 investigadores, doctores. Vénese uno con uno. Normalmente yo en la mayoría de mis casos uso mi investigador y ya. Un investigador. Doctores, no hay igualdad de armas. Alvarito, no hay igualdad de armas. Alvarito, tramite visa y quédese a vivir ilegal en Estados Unidos. Gracias, Alvarito. Es la única solución que yo le doy, porque no encuentro otra. Gracias, doctor, muy querido. Vale. Karen, doctora, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, bueno, yo solo quería decirte 2 cosas. La primera, que no te cases. Y la segunda, pues que muchas gracias y que realmente quiero que vuelvas y que nos podamos volver a ver, porque yo honestamente era una de las personas que creía que el penal iba a ser una obligación más en la carrera. Y pues no puedo decir que voy a salir a especializarme en penal, pero por lo menos puedo decir que lo entiendo o que entiendo un poco más de cuando llegué. Y creo que pues eso es lo que cuando uno es docente quiere dejar en las personas. Entonces, pues sí, quiero darte las gracias por eso y pues ojalá regreses y el tiempo no sea definitivo por lo menos para esta universidad. Ojalá nos encontremos en consultorio. Yo creo que de aquí a allá ya están finalizando ustedes y yo creo que ya ahí mientras tanto yo ya puedo estar volviendo. Muchísimas gracias desde luego. Gracias a ti. Hay algo muy importante. Yo no estoy diciendo que los 94 alumnos que tengo en este curso tienen que ser penalistas. Nunca. Nunca. Simple y llanamente prendí la llama en algunos que nunca tenían presupuestado serlos y hoy lo están pensando. Pero sin embargo, aún así, muy importante de cantar. Así se dediquen al civil, ustedes ya nos van a comer entero los cuentos. Y eso vale oro. Oro. Porque es que la Rosa de Guadalupe, doctores, ya la vamos a ver totalmente diferente. Ya es un cuento diferente, doctores. ¿Listo? Y las noticias, acuérdense siempre del asado que les hablaba. El domingo en asado familiar, viendo noticias de derecho penal. ¿Sí? El que quiera ser penalista, bienvenido. Es competencia. Súper. El trabajo para todos ahí. El que no quiera ser penalista, no hay ningún problema. Algún día podrá rehabilitarse. No se preocupe, será bienvenido. Muchas gracias. Educardo.
Profe, mi intervención pequeñita es para pues una experiencia así como a modo de cuando vi penal hace muchos años atrás. Hablaba un compañero de los profesores que nos había tocado. En esa época entraba un profesor a dictarnos la clase de Derecho Penal. Lo único que teníamos era el código de procedimiento y el de penal. Se quitaba la chaqueta, cargaba una Glock 40 aquí al lado, el tipo era retirado de la fiscalía. Entonces, parciales orales. ¿Qué dice el artículo 145 del Código Penal? O sea, era tan básico. Usted nos ha suministrado jurisprudencia, no, todo lo que nos dice la Corte, todo eso ha sido como de gran aporte para nosotros. El penal siempre ha sido pues un coco, pues tal vez para muchos, tal vez para mí, porque pues el penal lo ve uno como injusto en muchas situaciones. Uno dice, bueno, sí, hablaba yo con mi grupo de compañeros, de compañeritas, y les decía, o sea, tenemos que decir, listo, estamos a este lado del estrado, a este lado de la baranda, pero pongámonos al lado de allá y defendamos a la persona que es el detenido, defendamos al delincuente. Entonces, lo que usted dice, todo eso nos ayuda para no comer entero y pues para de pronto en lo que nos especialicemos a futuro, pues lo tengamos a bien propio de haber visto penal con una persona pues con tanto recorrido como usted. Lo voy a seguir siguiendo en redes sociales porque pues es muy interesante y pues muchas gracias, profe. De verdad que gratificante. Súper chévere. De verdad que, bueno, doctores, de aquí en adelante, el que quiera seguir compareciendo audiencias, bienvenido. Bienvenido y bienvenido de verdad. Y el que quiera trabajar pro bono en un caso, simplemente para coger experiencia, yo le asigno un caso y lo designo como asistente mío para el caso, simplemente para que vaya cogiendo experiencia. No hay ningún problema y lo trabajamos y salimos adelante. Robamos cámara por lo menos un ratico porque la mayoría de casos que tengo son de cámaras. Entonces, doctores, bienvenidos. ¿Listo? Super doc por la oportunidad, chévere. Solo me escriben y trabajamos. Ahorita, por ejemplo, estaba con Pipe. Pipe tiene dos muchachos de universidad que están trabajando para nosotros en los casos. Y ya se están volviendo unos tigres terribles. Terribles, terribles. Entonces, eso genera buen criterio. Muchas gracias. Mi penalista favorita, Carito. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, yo también quisiera agradecerles a todos y a todas también por este aprendizaje. Realmente sí lo aprovechamos bastante. Lastimosamente, pues el tiempo también es precario, pero independientemente de eso, agradezco también a los compañeros también por sus participaciones y por aprovechar al docente que tuvimos. En lo personal, yo tengo familiares penalistas, también trabajé como asistente en una URI, entonces realmente el penal sí me gusta, pero también prefería como el administrativo, como que es una de mis otras facetas también que me gusta, también el derecho internacional. Y agradezco a todos los compañeros y profesor, muchas gracias. Esperamos que podamos seguir en contacto y bueno. Mira, Carito, es importante. La experiencia te va a ir enseñando que el administrativo, el disciplinario y el penal tienen mucho en común. Sí, todos van entrelazados, todo, igual el derecho es muy bonito, realmente. Ver, mira, llanamente, si tú vas a mirar en un caso, por ejemplo, que existe una estafa, producto de una contratación en la cual se adquirió una obligación y se mantuvo en error. Por ejemplo, se compra un apartamento en un proyecto inmobiliario y finalmente eso fue catalogado como una estafa. Y el hito masa, porque robaron a 100 personas. Listo. Fíjate que para tú llegar a esa conclusión, en tu análisis de conducta, mirar la tipicidad, tú tienes primero que descartar que no sea una obligación de carácter civil.
Es decir, que el penalista, a las buenas o a las malas, le toca estudiar de todo. Sí. De todo. Y ahí está el berraco problema. Porque a veces es imposible estudiarlo todo. Pero eso lo que hacemos con las firmas es tener interdisciplinarios, abogados de todas las áreas, y cuando se genera un caso en particular, pues se designa un abogado de esa otra área y se trae el escenario para que nos explique y nos enseñe a los penalistas. Simple y llanamente nosotros aprendemos. Y hay algo que es la supremacía. La supremacía es la constitución política. Por eso, los constitucionalistas dicen que son los más de los máses al interior del derecho, porque sin nada, sin constitución, pues no hay absolutamente nada de derecho. Entonces, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, todo se entrelaza y el derecho es muy bonito. Es imposible conocerlo todo, pero en el otro curso alguien me dijo, es que usted nos deja mucha jurisprudencia. Y yo me puse a pensar, compita, en educación física le va mejor, porque el abogado que no va a leer, no estudia esto. Sí, es la única forma leyendo. No hay más. No hay más. Todos los días. Leer. Gracias, Carito. Gracias de verdad. Mis queridísimos amigos, por intermedio de Carito, les voy a hacer, nosotros tenemos 2 sesiones más. Una que va a ser, el día de mañana va a ser examen. Vamos a hacer un examen que es de selección múltiple y una preguntita abierta, sencilla. Es individual. Simple y llanamente lo hacemos mañana durante nuestra hora de clase y pasado mañana, doctores, nos sentamos, calificamos el examen, resolvemos eso y damos las notas inmediatamente. Las notas que van a quedar subidas el día viernes. ¿Listo? Porque, vuelvo y repito, como lo dije la vez pasada, necesito que todos tengan nota. Porque yo sé cuál es el problema después, que ustedes anden detrás, pero este man no me subió la nota, pero pues, papito, le dije que estuviera pendiente, que estuviese en el listado. ¿Sí? Esto ha pasado mucho. Yo les ruego que estemos atentos, que en estos 2 días nos conectemos y sin embargo les voy a compartir un par de cositas ya, yes, para el que quiera leerlas, el que quiera verlas, pero les voy a dar un proceso penal completo, ¿listo? Para el que nunca lo ha conocido, van a ver desde la audiencia de formulación de imputación hasta la sentencia emitida por el juez. Entonces, doctores, no siendo más el motivo de la presente, se da por terminada siendo las 7:45 p.m. con todos los sujetos procesales idóneos presentes. Dios los bendiga, pórtense mal para que les vaya bien. Y el que quiera cambiar un poquito, vaya de mouse, allá son bienvenidos. Chao, mis chinos. Se les quiere. Bueno, profe, Dios lo bendiga y gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Profesor, muchas gracias. Mil gracias. Gracias, doctor. Muy amable por todo. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Ever, gracias. Abrazo, doctores, que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias.